Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a abordar un tema que quedó pendiente cuando trabajamos las teorías del desarrollo y cuando vimos la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, allí cuando trabajamos los conceptos incorporados por Freud, que hablamos del ello, del yo, del super yo, del inconsciente y de la libido. Eh, en una de esas categorías aportadas por Freud, cuando trabajamos el yo o el ego, decíamos que es aquel que está en es nuestra realidad, ¿no? Es ese yo aquí y ahora, y que es el que pone un freno o trabaja aminorando las demandas del ello a través de mecanismos de defensa. Y nos quedó entonces pendiente ver qué son los mecanismos de defensa. Bueno, entonces podemos decir que los mecanismos de defensa son procedimientos que el yo pone en marcha. ¿Para qué? Para evitar la realización de impulsos externos o para protegerse de estímulos externos que siente como una amenaza. O sea, estas defensas desarrolladas por el yo o el ego aparecen para manejar la ansiedad o prevenir su surgimiento. Por supuesto, la ansiedad, quienes han estudiado a fondo este tema, dice que puede tener tres orígenes diferentes. Uno que es la ansiedad de realidad, ¿sí? Que es el temor que surge ante la amenaza o los peligros reales. Luego, lo que se llama una ansiedad neurótica, que es consecuencia del temor de qué, temor a que los impulsos del ello, ¿sí? Recordemos que el ello son los impulsos, aquello que requiere la gratificación inmediata, que está centrada en el placer. Entonces, la ansiedad neurótica se dice que es consecuencia del temor, ¿sí? De que los impulsos del ello se salgan de control y lleven al sujeto a cometer un acto por el que será castigado. Y luego otro tipo de ansiedad que también habla de un origen de otro tipo de ansiedad, es la ansiedad moral. O sea, que está generada por el temor de los individuos a transgredir el código moral. Entonces, por supuesto que si el yo funciona perfectamente, ¿sí? No se experimenta ningún tipo de ansiedad, ya que los peligros externos pueden ser previstos, manejados, los impulsos del ello serían liberados oportunamente y no se transgrediría ninguna norma ni ningún principio moral. De los que tenemos introyectados, ¿sí? De los que son parte de nuestra conciencia moral. Pero esto no ocurre en la realidad, ¿sí? Donde lo normal es experimentar diferentes tipos y grados de ansiedad. Entonces, varios teóricos del psicoanálisis han estudiado los mecanismos de defensa. Y entre ellos, quien lo ha estudiado a fondo ha sido Anna Freud. ¿Sí? En 1966 identificó hasta 9 mecanismos que el yo puede emplear para detener la ansiedad. Entonces, más o menos los voy a nombrar rápidamente, después los vamos a trabajar en clase, pero dentro de estos 9 mecanismos que ella identificó, por un lado está la represión, que es el mecanismo de defensa más importante, plantea ella, y que por ello Freud utilizaba indistintamente los términos defensa y represión. Entonces, la represión es un mecanismo por el cual el proceso es que permite mantener las cosas, particularmente esos impulsos inaceptables del ello, fuera de la conciencia. O sea, habitualmente es un proceso inconsciente, habitualmente. Por ejemplo, la semana pasada realicé un acto del cual me avergüenzo terriblemente y trato de no pensar en ello. Y llega un momento que hasta dejé tanto de pensar en ello que voy a ser incapaz de recordarlo. Tanto lo reprimí y lo envié a mi inconsciente
que voy a ser incapaz de recordar ese hecho que me avergonzó terriblemente. Entonces, de esta manera, la represión, ¿qué es lo que permite? Permite eliminar los sentimientos de dolor o de ansiedad, pero por supuesto que si se utiliza en exceso, tiene un costo grande, ya que hay que emplear una gran dosis de energía para mantener esos eventos rechazados en el inconsciente. Pero es un mecanismo habitualmente inconsciente en la represión. Bueno, el otro que identificó es la negación. ¿Sí? Esto ya cuando trabajamos las etapas del duelo, ¿sí? Cuando trabajamos las etapas de Kubler-Ross, ya vimos que había una primera etapa que es la negación. Negar que ese hecho ocurrió. ¿Sí? Eso ocurrió, por ejemplo, mucho en las madres de Malvinas, de sus hijos que fueron enviados a la guerra de Malvinas y se negaban a creer que habían muerto, se negaban a creer que no iban a regresar nunca de las islas. Entonces, este es otro mecanismo para mantener fuera de la conciencia, ¿sí? Cosas que el individuo se siente incapaz de afrontar. Entonces utiliza este mecanismo de la negación. Luego tenemos la proyección, que es otro mecanismo de los que estudió Ana Freud, ¿sí? Que es el cual un individuo le atribuye a otro sus propios impulsos y sus deseos inaceptables como una forma de ocultarse de esos deseos e impulsos inaceptables. Por ejemplo, si yo experimento hostilidad hacia determinadas personas, ¿cómo hago para uso este mecanismo de proyección? Porque esta hostilidad es algo inaceptable, ¿sí? Y entonces lo que hago es decir que los otros son los que son hostiles conmigo. No que yo siento la hostilidad, sino que lo sienten los otros por los que yo siento en realidad esa hostilidad. Entonces, de esta manera, la persona descarga parcialmente su impulso, mientras que por otra parte se oculta, ¿sí?, a esos sentimientos que considera amenazantes. Bueno, luego tenemos la racionalización, ¿sí?, que es un mecanismo de defensa por el cual el individuo reduce la ansiedad al tratar de encontrar una explicación o una excusa racional para asumir una realidad que le resulta inaceptable. Por ejemplo, a ver, en la racionalización, un ejemplo muy de la realidad es el hombre, ¿sí?, que se siente rechazado por una mujer y entonces en un momento dice, bueno, empiezo a evaluar todas sus cualidades, etcétera, para llegar a la conclusión que, bueno, tampoco era tan interesante. Está bien, que si no, no pudo lograr, ¿sí?, o esa mujer lo rechazó, de última esa mujer no era tan interesante. Esta es una forma de racionalizar esa ansiedad, ¿sí?, que experimenta la persona. Luego tenemos la intelectualización, ¿sí?, que es cuando las personas toman distancia, ¿sí?, de esas amenazas, de aquello que sienten como amenazas, toman distancia y empiezan a generar actitudes frías, analíticas, desapegadas. Esto también lo encontramos muchas veces personas que pasan por el proceso del duelo, ¿no?, que no lloran, que analizan o intelectualizan qué es lo que le pasó al otro o qué ocurrió con esa pérdida, ¿sí?, para desapegarse de esa realidad que le resulta terriblemente dolorosa. Luego está la formación reactiva, ¿sí?, que es la manera de protegerse que encuentra el sujeto, de protegerse contra la liberación de un impulso inaceptable, y entonces pone el énfasis en lo opuesto. Por ejemplo, los niños, ¿sí?, que ocurre que cuando llegan su hermanito, hay muchos niños que sienten celos importantes hacia su hermanito y entonces, como es un mecanismo inconsciente,
el mecanismo este de la formación reactiva es mostrar una actitud muy afectiva a su hermanito y de esta forma esconder en realidad esa hostilidad, esos celos que tiene. Bueno, luego la regresión, que esto también lo vemos mucho en los niños y también en adultos, que es esta regresión a etapas del desarrollo psicosexual anteriores a la etapa en la que se encuentra el sujeto. Cuando hay una gran dificultad para enfrentar una amenaza, el sujeto experimenta una regresión, ¿sí?, a etapas del desarrollo más infantiles o más primitivas. Entonces, por ejemplo, alguien que ha fijado, recuerdan que cuando trabajamos las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, él decía que uno podía quedarse fijado en una etapa y avanzaba a la otra, pero en realidad se había quedado fijado en la etapa anterior. Entonces, lo que hacen es regresar a una etapa en la que se quedaron fijados y entonces, por ejemplo, alguien que se quedó fijado en la etapa oral, su reacción ante una situación de gran estrés puede ser empezar a tomar alcohol, ¿sí? O empieza a fumar, algo que tiene que ver con esta faz oral, donde el placer está en la boca. Entonces, Freud decía que cuanto más fuerte es una fijación en una determinada etapa del desarrollo psicosexual, hay mayores probabilidades que como mecanismo de defensa en la regresión se vuelva a esa etapa, ¿sí?, en la que se había quedado fijada la persona. Bueno, y nos quedarían por último dos, uno que es el desplazamiento, ¿sí?, que consiste en cambiar el objetivo de un impulso. Y esto suele suceder porque el blanco elegido, ¿sí?, para llevar a cabo ese impulso resulta amenazador y entonces al cambiarlo se reduce la ansiedad. Esto se ve muchas veces en los trabajos, ¿no?, que discutir con la supervisora o discutir con la jefa del servicio resulta altamente amenazador para uno porque puede costarle su trabajo, su pensión, etcétera, y entonces hace un desplazamiento y cuando llega a casa está enojado con los hijos, discute con el esposo. Es un mecanismo de defensa de desplazamiento, ¿sí?, porque cambio el objetivo de mi impulso, de mi enojo. Y por último quedaría la sublimación, ¿sí?, que hace que un impulso potencialmente peligroso sea transformado en un comportamiento socialmente maduro y aceptable. Por ejemplo, si vamos a tomar algo que tiene que ver con este proceso de educación y aprendizaje, ¿no? A veces los estudiantes se enojan con los docentes, ¿sí?, porque creen que una nota fue injusta por parte del docente y entonces, como cree que es inaceptable que se ponga a discutir con el docente o a decirle de todo porque cree que su nota es injusta, por ejemplo, hace una intervención en clase explicando la importancia de la política educativa y criticando la política educativa actual, ¿no? Y, por ejemplo, va sobre la política educativa que toma en cuenta las evaluaciones. Entonces lo transforma en otra cosa. De esta forma es que se produce la sublimación. Bueno, esto un poco que era para trabajar este tema pendiente que nos había quedado cuando trabajamos la teoría del desarrollo psicosexual de Freud y cuando nombramos estas características del yo o el ego, ¿sí?, que pone en juego estos mecanismos de defensa para protegerse o equilibrar esos impulsos del ello. Bueno, y una vez pasado esto, hoy la idea es que ya lo vamos a trabajar en clase. Yo igualmente les he colocado en su aula virtual un PowerPoint, pero la idea es que vayamos trabajando, que tiene que ver con esto de el adolescente y sus problemas de salud, y cómo estos problemas
impactan física, emocionalmente y socialmente. Patologías que son frecuentes en los adolescentes. Bueno, hoy en el video vamos a trabajar centralmente anorexia nerviosa, vamos a trabajar bulimia, ¿sí? Vamos a trabajar, creo que obesidad, podemos llegar a trabajar, ¿sí? Y luego tienen más, y enfermedades de transmisión sexual. Y luego van a ver allí en el Power que les coloqué y que lo vamos a abordar en la clase, que está la mononucleosis, que es típica en los adolescentes, está el tema de depresión y suicidio, las mayores tasas de suicidio se dan entre los 15 y los 19 años de edad, y vamos a trabajar el tema de adicciones. Bueno, pero entonces ahora vamos a tratar de entrar hoy por lo menos en anorexia nerviosa y bulimia. Vamos a decir primero que la anorexia nerviosa es una enfermedad psicosomática, es un trastorno de la alimentación, donde hay una inanición que se impone el individuo a sí mismo. Una inanición que produce al ingerir una cantidad de alimentos totalmente insuficientes para qué, para mantener el metabolismo basal, para realizar actividad física, para mantener la temperatura corporal, ¿sí? Esto hace que luego empiece a haber una pérdida ponderal extrema de peso, hay un trastorno de la imagen corporal. Una característica en la anorexia es que al haber una alteración, un trastorno de la imagen corporal, el adolescente no puede verse cuando se mira en un espejo cómo está realmente su imagen corporal, ¿sí? Él puede estar totalmente enflaquecido en los huesos, como se dice habitualmente, pero cuando se mira al espejo, ese espejo lo que le devuelve es una imagen totalmente distinta, ¿sí? Una imagen de alguien que está obeso, que necesita perder más peso. Entonces hay un trastorno, una alteración de la imagen corporal. Hay un temor mórbido, ¿sí?, a estar obesos o a engordar, y aparecen en las adolescentes, ¿sí?, algo que se instala rápidamente con la anorexia, es la menorrea. ¿Cuáles son los factores que pueden llevar a la anorexia nerviosa? Bueno, puede haber una predisposición genética o fisiológica, todo lo que son las influencias socioculturales, ¿no? Cuando empezó todo este desarrollo de la anorexia, había una gran y fuerte influencia sociocultural como la imagen deseable, la imagen bien delgada, las modelos, hubo modelos que murieron de anorexia, ¿sí?, totalmente enflaquecidas. Hubo que sacar una ley de talles, porque los talles cada vez eran más pequeños, entonces adolescentes con un peso adecuado para su estatura no podían conseguir ropa, ¿sí?, porque cada vez era más pequeña. Y también otro factor puede ser el deterioro del desarrollo psicológico. Bueno, en general, en su mayoría, provienen de familias de clase media, aquellos adolescentes que sufren de anorexia. El fenómeno es que en los últimos años ya se ha reducido un poco la edad, ya hemos encontrado niños y niñas de 9, 10 y 11 años, aún niños y niñas, con procesos de anorexia nerviosa. Son en general de una inteligencia promedio a superior, tienden a ser terriblemente perfeccionistas y suelen tener conflictos con sus padres por la autonomía. Entonces, como nombrábamos anteriormente, entre los signos y síntomas que aparecen está esta pérdida ponderal, ¿sí?, del peso, realizan ejercicio extenuante, pero luego tienen una falta total de energía para las actividades cotidianas de la vida, tienen sentimientos de impotencia, falta de control, tienen poca autoestima, en general se instala la depresión, va a disminuir la socialización y empieza a haber una pérdida de identidad. Si alguna vez han tenido la oportunidad de tener que cuidar a adolescentes anoréxicos y anoréxicas, sobre todo las
adolescentes, van a ver que tienden a no poder identificarlas por sexo, ¿sí? Porque van perdiendo poco a poco su identidad, usan ropa muy grande, no se puede distinguir si son hombres o mujeres, ¿sí? Es algo que aparece en la anorexia nerviosa. Por supuesto que al realizar un examen físico, en esta patología va a aparecer demacración, por supuesto, piel reseca. En las adolescentes se instala la menorrea, empieza a aparecer lanugo, como el que tiene el bebé recién nacido. Bueno, aparece lanugo en espalda y en extremidades. Hay intolerancia al frío, no pueden regular la temperatura corporal. En general la presión arterial y el pulso es bajo. Aparece dolor abdominal, aparece estreñimiento y por supuesto hay un desequilibrio de los electrolitos. Entonces, en general, cuando llegan ya a este desequilibrio instalado, va a haber todo un periodo que va a ser de hospitalización, fundamentalmente porque lo que hay que corregir es el desequilibrio de los electrolitos, hay que restablecer el mínimo de nutrientes y tratar de estabilizar el peso de estos adolescentes. Requiere un tratamiento integrado, ¿sí? Una estabilización médica, requiere psicoterapia, ¿sí? En general son tratados por psiquiatras y psicólogos. Esto es un trastorno de la alimentación, ya dijimos psicosomático. Van a trabajar con terapia de la conducta, por supuesto van a recibir farmacoterapia y es muy importante la terapia familiar. En general, en todo este tratamiento psicoterapéutico tiene que estar comprometida la familia. ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Sí? Cuando tenemos internados a adolescentes con esta patología, ¿sí? Típica de la adolescencia. Uno es crear una atmósfera relajada, no punitiva, ¿sí? No culparlos, no hacerlos cargo de nada. Sí hay que establecer límites conductuales claros, hay que facilitar el afrontamiento positivo, la autonomía, la toma de decisiones, hay que trabajar en la mejoría de la imagen corporal y la principal función es que a partir de todo este tratamiento integrado, el adolescente o la adolescente empiece a percatarse de la gravedad de su padecimiento. Porque, como ya dijimos, como hay una alteración de la imagen corporal, no hay conciencia de esta enfermedad en los adolescentes. Su pronóstico es incierto, la tasa de éxito suele ser de un 70%. Al haber tenido ya una vez anorexia nerviosa, aunque se salga a partir de la psicoterapia, ya constituye un factor de riesgo al cual se puede volver ante una determinada situación. Hay complicaciones que pueden quedar en los adolescentes como gastritis, arritmias cardíacas, problemas intestinales, problemas renales, ¿sí? Y por supuesto, en algunos casos, cuando ya se toma en los momentos ya extremos de esta anorexia nerviosa, sobreviene la muerte. Bueno, y hoy vamos a tratar el trastorno de la alimentación, ¿sí? Y luego el resto lo vamos a ir viendo en la clase, que es la bulimia. Entonces, la bulimia es también un trastorno de la alimentación, pero la vamos a definir como, ¿cuándo se define que hay bulimia en adolescentes? Cuando hay episodios periódicos de voracidad. ¿Cuántos episodios periódicos? Por lo menos de 2 a 3 veces a la semana durante un lapso mínimo de 3 meses. Entonces, si yo me encuentro con adolescentes que tienen estos periodos de voracidad de 2 a 3 veces por semana y ya se han pasado 3 meses y continúa igual esta conducta, ¿sí? Podemos definir que ese adolescente sufre de bulimia. Aparece que una necesidad de comer fuera de control. Y entonces, ¿qué hacen? Después que ocurre estos episodios de voracidad, aparecen las conductas compensatorias.
Entonces hay inducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos, enemas, porque aquí sí hay conciencia de enfermedad, ¿sí? Aquí el adolescente que tuvo ese periodo de voracidad, sí se da cuenta que realizó eso, entonces empieza a buscar conductas compensatorias para tratar de eliminar todo aquello que ingresó a su organismo de más. Y entonces aquí aparece la inducción al vómito, el uso de laxantes, de diuréticos, enemas, etc. Por supuesto que hay una insatisfacción con su cuerpo o con su peso. En general no aparece, como en el caso de la anorexia, esta pérdida ponderal extrema de peso, sino que en general tienen un peso adecuado, normal, para su edad y para su talla. La persona en la bulimia, el adolescente, es consciente de la falta de control. En general la voracidad está precedida de angustia. O sea, hay un factor que ya está previo a que se desarrollen estos periodos de voracidad, que es la angustia, la cual trata de aliviar a partir de estos periodos de voracidad. Pero como es consciente de esa pérdida de control, de esa falta de control, luego viene el sentimiento de culpa, ¿sí? El sentimiento de abatimiento porque se ha dado cuenta de que estuvo fuera de control y entonces empieza a utilizar estas conductas compensatorias, ¿sí? Hay un menosprecio de sí mismo. Por supuesto que el tratamiento y el rol nuestro va a ser similar a cuando trabajamos con la anorexia, ¿sí? Con adolescentes con anorexia, pero ya los adolescentes que están diagnosticados con bulimia requieren farmacoterapia debido a que la angustia y la depresión son factores que ya están subyacentes antes que aparezca este proceso de voracidad fuera de control. Lo que subyace es la angustia y la depresión. Tenemos que tratar de incrementar desde donde trabajamos como enfermeras y enfermeros, incrementando los mecanismos de afrontamiento efectivo, y sobre todo facilitar toda la interacción familiar. Bueno, creo que podríamos avanzar quizás un cachito más en las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que son, por supuesto, enfermedades transmitidas por contacto sexual directo, ¿sí? Las más comunes que aparecen es la infección por clamidia, la gonorrea, por supuesto tenemos sífilis, HPV, herpes genital, citomegalovirus, hepatitis B y SIDA. En los últimos tiempos ha habido un aumento importante de la sífilis, ¿sí? En la población de adolescentes, y que esto tiene que ver con uno de los factores de riesgo que se trabaja a nivel mundial, que son lo que se llaman las conductas sexuales de riesgo, ¿sí? Que es no utilizar ningún tipo de protección y apoyarse en mitos que tienen los adolescentes sobre la sexualidad. Y entonces ha habido un porcentaje muy alto, el aumento ha sido muy alto de casos de adolescentes con sífilis, hasta tal situación que ha vuelto a reaparecer la sífilis congénita, ¿sí? Embarazadas con sífilis que desconocían que tenían sífilis y sus bebés nacieron con sífilis congénita. Por supuesto, las causas de este resurgimiento de enfermedades que son tan viejas como el mundo, hay factores culturales, factores económicos, factores sociales, factores morales, cambios de los valores, cambios de los estilos de vida, ¿sí? Que hace que vuelvan a resurgir estas enfermedades de transmisión sexual. Cuando estas enfermedades llegan a la guardia del hospital o son internados en pediatría antes de la pubertad, ¿sí? Niñas o niños con enfermedades de transmisión sexual, se puede ya presumir que ha habido abuso sexual, ¿sí? Que no ha sido una conducta sexual de riesgo que ha asumido voluntariamente ese niño. Entonces, ¿cuáles son las características de los adolescentes?
Esto que si ustedes se ponen a pensar desde la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, o trabajarla desde las etapas del desarrollo de Erikson, ¿sí? La adolescencia es un grupo sexualmente activo. Hay una gran discrepancia entre lo que saben y lo que hacen. Hay falta de un modelo adulto adecuado. Ustedes saben que esto sigue siendo todavía tema tabú para que se hable en el ámbito familiar. Hay una falta de práctica concreta en técnicas de prevención. A veces aparece esto de la poca autoestima, ¿no? De para qué cuidarse. Se creen totalmente inmunes a todo. Creen que no les va a suceder nada, ¿sí? Que por una vez no va a ocurrir nada, ni van a adquirir ninguna enfermedad de transmisión sexual, ni van a tener un embarazo. Muchos están convencidos que lo único que hay que hacer es tomar la píldora del día después para no quedar embarazada, pero no tienen registro de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es nuestro rol, no? Esto que debería trabajarse muy a fondo desde el primer nivel de prevención en la atención primaria de la salud, que es desde la promoción de la salud y desde la prevención de la enfermedad, y trabajar directamente con las familias y en las escuelas, ¿sí? Por lo menos, en principio, nuestro rol primero es aceptar que existen y que hay que tratarlas de una manera adecuada. Hay que crear un ambiente donde los adolescentes estén cómodos, ¿sí? Donde puedan manifestarse sin preocupaciones. Hay que escuchar sus preocupaciones con atención, sin juzgarlos, nunca juzgamos. Eh, Tenemos que acercarnos a ellos con sensibilidad, ¿sí? El adolescente, cuando llega a una consulta porque ha aparecido alguna enfermedad de transmisión sexual, él aún no sabe que la tiene, pero algo ocurre en su cuerpo, viene con mucha vergüenza. Entonces hay que garantizarle todas las condiciones de intimidad y de sensibilidad ante la situación que está pasando. Hay que instarlo a que pregunte todas las dudas que surjan. Por supuesto, mantener la confidencialidad, el trato digno, eso es parte de nuestro ejercicio profesional. Ayudarlos a ser responsables de su propia salud, esto que es trabajar desde la promoción de la salud, aportándoles conocimientos, habilidades y aptitudes para que ellos tomen en sus manos el propio control de su salud. Va a haber que establecer una relación terapéutica con ellos para poder trabajar en prevención, ¿sí? Y por supuesto, inicialmente valorar el nivel de conocimientos que tienen y ofrecer información acorde. Muchas veces los adolescentes tienen información que proviene de redes sociales, de pares, etcétera, y que no es información confiable o correcta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que valorar previamente cuáles son estos conocimientos que tienen. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con estas tres enfermedades que suelen aparecer en los adolescentes, ¿sí? Trabajamos anorexia nerviosa, bulimia y enfermedades de transmisión sexual, y luego en la clase vamos a ver si podemos encarar embarazo adolescente, trabajar esto de la depresión y el suicidio, tasa tan importante que ocurre de suicidios en los adolescentes, y trabajar la adicción a las drogas y también la obesidad, ¿sí? Porque impacta por el problema de la discriminación y el bullying, impacta enormemente en la salud emocional, ¿sí? Y social de los adolescentes. Bueno, nos reencontramos en la clase. Cariños para todos y que terminen muy bien su día.